la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, otras guerras quizás han estudiado de los griegos, de los romanos. De verdad, algunas cosas que hicieron aún en la antigüedad, algunas cosas son impresionantes. La manera que ellos hicieron guerra. Una de las tácticas más antiguas en las guerras es un ataque múltiple. O es decir, vienen de diferentes lados y atacan quizás en 2 o 3 frontes, ¿verdad? Quizás eso es una de las tácticas que han usado muchos de los guerreros, muchos de los generales. Ese es uno de los ataques que usaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Era un ataque como de escorpión. Venía así de costado y lo agarraba por ambos lados. Y vemos lo mismo en la Biblia. Vemos ahí en alguna fecha, el hombre de Dios dice, mira, vamos a dividir, tú vas a llevar este grupo, yo voy a llevar mi grupo. Y si ellos son muchos para ti, ya te apoyo. Si son muchos para mí, me apoyas, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que vemos, no solo de hecho en los héroes, pero en cualquier general o capitán. Y eso es algo que también vemos aquí en Números, capítulos 22 al 25. Eso es algo que notamos aquí, Números 22 al 25, es un ataque múltiple. Si te acuerdas, la semana pasada estuvimos viendo Números, capítulo 22, y yo pensé que iba a estudiar varios capítulos la semana pasada, pero cuanto más estudiaba me di cuenta que no hay tiempo, así que nos enfocamos solamente en el capítulo 22 la semana pasada. Y hemos visto un rey, se llama Balac, y él ve a Israel, tremendo Israel, cantidad de personas. Israel era una multitud de quizás 3, 4, 5 millones de personas. Imagínate, quizás un grupo, la mitad de Lima, toda la mitad de Lima, marchando hacia el sur en la Panamericana, en el desierto Atacama. Sería bastante grande, ¿no? Imagínate esa cantidad de personas, ver todos marchando juntos. Sería tremendo. Bueno, él vio toda esa multitud y él dijo, nos van a acabar. Tal como un buey come todo el pasto en un área pequeño. Dice, nos van a acabar. Entonces, ¿qué hace Balac? Él dice, hay un hombre que puede causar su caída. Entonces él va y llama a Balaam y dice, Balaam, ven, te voy a dar mucho dinero, ven acá, me vas a apoyar, me vas a maldecir a ese pueblo. Entonces Balaam dice, a ver, ¿qué dice Dios? Bueno, en este momento quizás alguien dice, ¿será creyente? No, él era el que se vendía al apóstol que daba más dinero, como una subasta. ¿Quién da más? Yo voy contigo, dice. Entonces, así era Balaam. Entonces él dice, a ver, ¿qué dice Dios? Posiblemente simplemente una táctica para sacar más plata. Bueno, Dios dice, no vayas con él. Vienen otra vez, dicen, te vamos a dar más. Entonces al final prácticamente convence a Dios, ya déjame ir. Si se acuerdan la historia, viene su asno, bueno, en sí era hembra, su asna, y 3 veces le causa vergüenza, ¿verdad? Una vez sale del camino, otra vez le presta su pie con el muro, y la tercera vez se echa. Y Balaam con tanta furia le pega, le golpea, y al final su asna empieza a hablarle. Le dice, ¿por qué me estás pegando? ¿Qué te hice? ¿Así soy yo siempre? Y él, en vez de decir, wow, un animal me está hablando, en vez de responder de una manera lógica, él empieza a hablar con su asna. Qué raro, ¿no? Entonces él dice, mira, si yo tuviera mi espada ahorita te mataría. Y entonces ahí es que Dios abre el ojo de este hombre y él ve el ángel. Este profeta que supuestamente podía ver el futuro, no podía ver lo que su propio asna estaba viendo. El ángel en adelante. Entonces ahí es donde vemos la continuación. Esto es lo que vimos la semana pasada. Pero ahora vemos la continuación en capítulo 23. Por fin él llega donde Balac, el rey. Y en capítulo 22, 41 dice, el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal. Y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac, edifíqueme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré.
Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero, como si Dios no hubiera visto. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré? He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muere yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sería como la suya. Entonces aquí está las palabras de Balaam dadas por el Señor. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, te agradecemos ese tiempo aquí. Señor, te agradecemos el privilegio de estudiar tu palabra. Y Señor, rogamos que tú seas glorificado y exaltado en la lectura de ella, en la predicación de ella, pero aún más en la aplicación de ella a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender cómo encajamos aquí, qué aplicación tienen para nuestras vidas. Estamos aquí, Padre, no porque somos gente perfecta, sino estamos aquí porque somos gente necesitada. Somos gente que queremos cambiar, queremos ser transformados un poquito más hoy día a la imagen de tu Hijo, para glorificarte mejor y honrarte más en nuestras vidas, y que el mundo vea nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, nuestro Dios, en el cielo. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de estudiar tu palabra juntos. En el nombre de Cristo. Amén. Aquí está Balaam, que viene supuestamente a maldecir a Israel. Lo que vemos en este capítulo, hermanos, en este capítulo 22 y 23 y 24, es que Balac, el rey, lleva Balaam a 3 diferentes puntos. Hemos visto la semana pasada, número 1, buscó ayuda contra Israel. ¿Quién buscó ayuda? Era Balac. Balac era enemigo de Dios. Moab y Madián. Eran 2 diferentes pueblos, pero aparentemente tenían mucho en común. Quizás convivían muchos tiempos, así que las palabras de ellos, las descripciones de ellos muchas veces vemos, hay juntos. No se vayan a confundir cuál es el pueblo. Moab y Madián a veces están juntos. Entonces, eso es lo que vemos. Que ese hombre, Balac, quiso destruir a Israel. Ok, número 1, entonces, él buscó ayuda contra Israel. Vemos ahí, en primer lugar, que hubo invitación, rechazo y aceptación. Él invitó a Balaam, ven. Balaam dijo no. Entonces, por fin, él aceptó. Entonces, después, capítulo 22, vemos la historia del asno y el ángel. El asno y el ángel. Y uno de los textos que hemos visto la semana pasada, hermanos, era en Judas, versículo 11. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Caín, ¿qué era? Bueno, el primer asesino, ¿no es cierto? Caín era el primer asesino. Coré, ¿quién era? Era uno de los hijos de Leví, uno de los descendientes de Leví, del tribu de Leví, era uno de los siervos del Señor, pero se rebeló contra Moisés y Aarón y dice, ¿quién eres tú, Moisés? ¿Por qué lidias tú? Entonces le rebeló y murió. ¿Se acuerdan? En la tierra lo tragó. Y entonces ahora vemos también Judas versículo 11, Balaam. ¿Quiénes son? 3 personas que debían saber mejor, pero al final fueron destruidos. 3 personas que debían saber mejor. Caín. Él estaba con Adán y Eva. Ellos habían caminado con Dios en el huerto. ¿Te imaginas hablar con ellos personalmente? Me encantaría poder preguntar a Adán algunas cosas, ¿no? A ver,
a ver si se puede conversar con él. Caín tuvo este privilegio. Y sin embargo, él se apartó, la dureza de su corazón, y mató a su propio hermano. Bueno, la Biblia junta a Balaam entre ellos. Él no es profeta del Señor, él es un profeta falso. Entonces él buscó ayuda, Balac buscó ayuda contra Israel, número 1. Y vemos que aquí Balaam pecó en gran manera. ¿Qué pecó? Bueno, se fue cuando Dios le dijo, no vayas. Aún así se fue. Pero no solo esto, vamos a intentar enfocarnos más hoy día en capítulos 23, 24 y 25. Vemos número 2, intentó maldecir a Israel. Intentó maldecir a Israel. Entonces hemos leído aquí versículos 1 al 10. Y el rey Balac lleva a Balaam a cierto monte y dice, desde aquí mírelos y maldícelos. No podía verlos todos, pero dice, desde este punto mírelos. ¿Qué pasó? En vez de maldecir, los bendice. Él dice, mira lo que dice aquí por ejemplo, en versículo 10. Muere yo la muerte de los rectos. En otras palabras, él dice, yo quisiera tener el fin que ellos tienen, que ellos tendrán. Es decir, ellos van a ser bendecidos toda su vida, van a vivir larga vida, van a ser bendecidos y al final van a morir en paz. Él dice, yo quisiera morir así. Vamos a mirar en unos momentos que él no muere en esta manera. Entonces, lo que sucede aquí, hermanos, es que Balac está molesto. Él dice, ¿para qué te he traído? No para bendecir, para maldecir los he traído. Entonces lo lleva a otro punto, lo lleva a Pisga. Aquí mismo en este mismo capítulo, a Pisga. ¿Y qué hace en Pisga? Bueno, lo mismo. Él dice, mira, vamos a hacer los altares, vamos a ver qué dice Dios, a ver si Dios te permite maldecir desde este punto. Ahora, Balac todavía pensó que era cuestión de dinero. Eso es mi pensar, por lo menos. Balac todavía está pensando, no le he dado suficiente plata. Le voy a dar mucha plata, a ver si lo maldices esta vez. Entonces, él lleva a Balaam a otro punto y dice, desde aquí, maldíceles. Tampoco lo hace. Entonces, lo lleva en capítulo 23, desde el versículo 28, a otro punto todavía. A Peor se llama. Peor no se llama así porque era el más terrible de los lugares, ¿no? No era el lugar peor de la tierra. Era simplemente su nombre, Peor. ¿Por qué? No lo sé. Pero entonces lo lleva a Peor y lo mismo sucede. Mira lo que dice capítulo 24, versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu de Dios no es igual como el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía por momentos, por horas o a veces días sobre una persona, por un propósito específico. ¿Se acuerdan que el profeta Saúl, tú dices, Saúl, el profeta, sí, Saúl es llamado entre los profetas. Tú dices, yo pensé que era rey, sí lo era. Pero también profetizó, ¿por qué? Porque el Espíritu vino sobre él en un momento. Tú dices, ¿Saúl era creyente? No lo era. Yo no creo que Saúl es creyente o era creyente. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento viene sobre, aún a veces, como este caso, personas incrédulas por momentos cortos. Ahora tú dices, sí, entonces, hoy en día, ¿cómo es? Bueno, en Romanos 8, 9, si quieres anotarlo, la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Es decir, estamos ya no bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Cristo dijo, en mi sangre. ¿Se acuerdan cuando tomó la última cena? Y él dijo, ese es el pacto en mi sangre. Entonces, ahora que hemos sido redimidos de verdad por la sangre de Cristo, no estamos tratando de mostrar figuras de sacrificio con animales y corderos. Ahora nosotros hemos sido comprados por su propia sangre. Entonces, ahora, hermanos, desde el nuevo pacto, Cristo dijo, yo me voy y les voy a enviar otro consolador. Entonces, la Biblia promete que el que está en Cristo, el Hijo de Dios, tiene
el Espíritu Santo. Tú dices, ¿desde cuándo? ¿El segundo bautismo o segunda bendición o cuándo viene el Espíritu Santo? Nuevamente, Romanos 8:9 dice, si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Cristo. Si no tienes Espíritu, entonces no eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? En otras palabras, cada creyente tiene el Espíritu de Dios. Ahora, otro punto que debemos aclarar, aunque no es el punto central en el sermón aquí, pero un punto que quiero resaltar es lo siguiente. El Espíritu de Dios no es una fuerza o una energía. Él no es como agua, que puedes echar un poco de agua o más agua. ¿Okay? El Espíritu de Dios es una persona. ¿No es cierto? Es una persona. ¿Qué significa? Que si el Espíritu mora en ti, no puedes tener más de Él o menos de Él. ¿Por qué? Porque Él no es una energía o una fuerza. Él no es una luz. Él es una persona. Entonces, por ende, ¿está en ti o no está en ti? Hermanos, cuando cantamos canciones de la Biblia, cuando cantamos al Señor, debemos cantar canciones que son fieles a su palabra. ¿Okay? Estoy haciendo aplicación, no es el punto central acá. Pero hermanos, cuando cantamos, no debemos cantar canciones como, mándame más del Espíritu, dame más de tu unción y todo esto. No, o tienes el Espíritu o no tienes. Estas canciones que piden más del Espíritu, más unción, segunda bautismo, etcétera, fuego, etcétera, esas no son canciones bíblicas. ¿Por qué? Porque ya tienes el Espíritu si eres hijo de Dios. Entonces, la Biblia dice en Efesios 5:18, dice, debemos ser llenos del Espíritu. Ya no de vino, pero del Espíritu. Tú dices, entonces, eso se refiere, hermanos, a tema de control. Cuando alguien tiene mucho vino en su sistema, mucho alcohol en su sistema, es controlado por el alcohol. Dios dice, a lo contrario, debe ser controlado no por alcohol, pero por el Espíritu. Entonces, cuando la Biblia dice ser lleno del Espíritu, se refiere a ser controlados por Él. No es tema de cuánto del Espíritu tengo yo, sino cuánta sumisión yo doy al Espíritu. ¿Me explico, hermanos? Bueno, volviendo aquí a Números 23 y 24, hemos visto aquí en Números 23 y 24, 3 veces el rey Balac lleva a Balaam a maldecir al pueblo. Y 3 veces él no puede. Tú dices, ¿qué pasó? ¿Era un hombre tan fiel? ¿Era un hombre tan justo? No. Hermanos, Balaam, como digo, es entre Caín y Coré. Y yo estoy seguro que ese hombre, ya son más de 3,000 años, por si acaso, que está en el infierno. De verdad. Pero este hombre seguramente quiso dar otro mensaje, pero al fin no pudo. Tú dices, ¿cómo sabes que no pudo? Bueno, como dice la letra B, al final no pudo maldecirlos. Y tengo aquí notado, si quieres anotar también, Josué 24:9. Josué 24:9. Tú dices, pero eso pasó muchos años después. Josué es uno de los pocos que estaba vivo en aquel tiempo y que todavía está vivo al final del libro de Josué, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran? ¿Quién estaba vivo todavía? Josué y Caleb, ¿verdad? Josué y Caleb. Entonces Josué 24:9 dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Entonces aquí es un testimonio de Dios a través de Josué al pueblo de Israel. Dios está diciendo, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Dios dice, mira, estaban en las manos de este hombre. Él los iba a maldecir. Y Dios dice, yo cambié sus palabras. Yo cambié su mensaje. Él quiso maldecirles y no pudo. Algo parecido dice también Nehemías 13:2. Nehemías 13:2 dice, dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Hermanos, ¿qué estamos viendo en este capítulo? Que Dios cambió la maldición en bendición. Tú si lees estos, y no vamos a tomar el tiempo para hacerlo aquí, pero mira solamente versículo 9, Números 24:9. Dice, se encorvará para echarse como león y como leona,
¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Hermanos, Dios ha dicho hasta ahora, por si acaso, que los que bendicen a Israel serán benditos. Entonces Dios cambió la maldición en bendición. ¿Y sabes a qué me hace recordar a mí? Me hace recordar que Jesús llevó nuestra maldición, ¿no es cierto? Él fue maldito en nuestro lugar. Y entonces, hermanos, la maldición que debía caer sobre nosotros, también Dios volvió la maldición en bendición. Hermanos, la Biblia dice que Dios castigó su propio Hijo. Dios quiso quebrantarlo. Hermanos, esa es una verdad que yo no puedo imaginar. Yo no puedo imaginar a alguien que realmente ama a su hijo decir, yo quiero quebrantarlo. ¿Verdad? ¿A alguien le da placer cuando le duele a su hijo? Nadie, ¿verdad? Esta misma mañana yo estaba acá alistándome y veo afuera, mi hijo estaba agarrando su mano con dolor y me dolía el corazón. Hermano, nadie quiere ver dolor en su propio hijo. La Biblia dice Dios quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, es su plan divino de redención. Es su plan desde la eternidad. De dar la maldición que merecemos nosotros a su propio Hijo. Su Hijo llevó nuestra maldición para darnos la bendición de Dios. La bendición más grande que pudiéramos imaginar. El Evangelio, las buenas noticias que Dios ha llevado, que Dios nos ha dado a través de la muerte de su Hijo. Bueno, hermanos, no solo esto, no solo vemos que intentó maldecir a Israel, pero notemos lo que pasó al final. Capítulo 24, versículo 25 dice, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balac se fue por su camino. Entonces al final de la tercera bendición, aparentemente lo siguiente pasa. Balaam dice, bueno, ya no puedo más. Y Balac dice, ya vete, te hubiera dado plata, pero no vas a ganar nada. Entonces lo manda. Entonces los dos, cada uno se va por su camino. Pero hermanos, la historia aún no ha terminado. Y no ha terminado el sermón todavía, por si acaso. Ya, entonces despiértanse. Ya, están despiertos. Todavía no termina. ¿Por qué? Porque hermanos, miren lo que dice capítulo 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, ¿y qué tiene que ver con la historia anterior? Bueno, hermanos, número 3 en sus hojas es dañó a Israel. Dañó a Israel. Tú dices, ¿en qué sentido? Bueno, hemos leído, Balaam se levantó, se fue, pero hay que entender el final de la historia. Seguramente, hermanos, Balaam se fue muy triste. Dices, ¿por qué? Si él ha sido mensajero de Dios, si él ha dado la palabra de Dios, si él ha dado bendición. ¿Sabes por qué? Porque él quiso otra cosa. Aquí vemos que él cayó en fornicación. ¿Por qué? Porque Balaam no había terminado. Imagínate, Balaam se va triste. Ay, mi premio, ¿verdad? El dinero, el rey me iba a dar honor y plata y oro. Y está yéndose triste y de pronto, ¡pling!, prende el foco. Está contento y dice, ¡ah! Ya tengo una idea. Ya sé qué voy a hacer. Y seguramente se ve corriendo. ¿Por qué? Porque él amó el dinero. Él amó el dinero. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:15, han dejado, está comparando otras personas con él. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Él amó tanto el premio de la maldad
que su primer ataque no funcionó, su segundo, su tercero, entonces él ahora ve otra manera para atacar. Él amó el dinero, entonces vemos aquí que él se fue y aconsejó a Balac a poner tropiezo. Tú dices, ¿dónde dice esto en el texto? Bueno, gracias por preguntar. No es mi imaginación, por si acaso. La Biblia dice en Números 31:16, o es decir, supuestamente acabó la historia, pero Números, mismo libro, unos capítulos adelante, Números 31:16 dice lo siguiente. He aquí, por consejo Balaam, ellas, las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen, que es decir, pecasen, contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué pasó? Balaam está pensando, triste el dinero, Balac me iba a dar plata, oro, honor. Entonces va triste, pronto, ¡pling!, su idea, y dice, le voy a decir una cosa. Y se va corriendo a Balac y le dice, te voy a dar un consejo. No hemos podido vencer a Israel en esta manera, pero vamos a vencerlos en otra manera. ¿Sabes cómo hacemos? Hacemos tal cual dice aquí en capítulo 25, los primeros versículos. ¿Qué dice? Bueno, dice, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué pasó, hermanos? El pueblo de Israel está aquí al borde, listo para entrar a la tierra prometida. Y entonces antes de entrar, aquí está el otro rey, Balac, y él dice, mira, si no podemos maldecirlos, vamos a hacerles caer. ¿Cómo? Ellos empezaron a mandar las señoritas, las mujeres allá, y decir, oh, tenemos un tipo de adoración muy bonito. No podemos, nosotros adoramos solo a Dios. No, te va a gustar, escucha. Así es nuestra adoración. Tenemos un Dios que se llama Baal, y Él es el Dios de dar hijos. Él es el Dios que da la próxima generación. ¿No te gustaría tener más hijos? Bueno, ellos siempre querían más. No eran como hoy en día que querían 2 o 3 nomás, ¿no? Ellos siempre querían más hijos. Él es el Dios de dar más hijos. Puede ser. Y ¿sabe qué dice? Y es más, en nuestros cultos a nuestro Dios practicamos la fornicación como parte de adoración. Imagínate los jóvenes. ¿Así? Seguramente, vamos a probar. Hermanos, ellos cayeron en esta trampa. Y no solo la fornicación, pero como dice aquí versículo 2, ellos participaron en los sacrificios y ellos se inclinaron a sus dioses. Hermanos, créanme una cosa, por favor. Cuando nosotros caemos en fornicación, en idolatría, en dar a los dioses, eso es acercarse a otros dioses y alejarse de Dios. Hermanos, créeme, por favor. Si estás dormido, escucha solo esto por lo menos. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos al mundo y al pecado, de hecho, por ende, siempre significa que estamos alejándonos de Dios. ¿Okay? Es imposible acercarse al mundo y a Dios a la vez. Por eso es que Josué en capítulo 24 dice, escogeos pues hoy día, ¿a quién serviréis? Los dioses de Egipto, los dioses del Transjordán, los dioses de esta parte. Él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, o es el uno o es el otro. No podemos servir a Dios, dos dioses. Cristo dijo lo mismo, ¿no es cierto? No puedes servir a Dios y a Mamón, el dinero. O es el uno o es el otro. Él dijo, odiarás el primero y amarás el otro, o viceversa. ¿Sí o no? Hermanos, ¿cuál es la tendencia nuestra? La tendencia nuestra es, oh sí, soy cristiano, quiero seguir a Dios y quiero un poco de pecado, ¿verdad? Dame un poquito nomás. Sí, Señor, mi vida es tuya, menos esta parte. Sí, Señor, te voy a servir, pero no al 100%. Sí, Señor, te voy a servir,
pero no durante la fiesta, por favor. ¿Me explico? Mis familiares me han llamado, mis amigos me han llamado, mis contactos me han llamado, en el trabajo me han invitado, me están exigiendo. Entonces queremos sí servir a Dios, pero no al 100%. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Si no puedes decir amén, diga ouch. Es palabra del Señor. Entonces Balaam va y aconseja a Balac. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacerles caer. Número 2, aconsejó a Balac. Aconsejó a Balac a poner tropiezo. Él dice, esa es la manera. Las mujeres y las chicas de tu congregación, de tu pueblo, de tu nación, mandan las más bonitas y diles van a participar en ese tipo de adoración y van a caer. Van a caer. Hermanos, eso no es lo que el diablo hace hasta ahora. Eso no es lo que el mundo hace hasta ahora. Eso no es lo que la carne pide hasta ahora. Hermanos, escúchame. ¿Cuántos aquí tienen hijos que son en edad escolar todavía? A ver, ¿cuántos tienen hijos escolares todavía? El diablo quiere tus hijos. El diablo quiere tus hijos. Si él puede hacerlos caer en fornicación. Y no están cayendo a los 20, 25, 30 años. Están cayendo, hermanos, desde el colegio, desde la escuela. Antes de entrar en secundaria ya están cayéndose. Y ustedes lo saben. Y si él puede hacerlos caer, entonces puede hacerlos apartarse y desanimarse y alejarse. Y algunos son creyentes y volverán, y algunos no eran creyentes todavía y se alejarán. Hermanos, estamos en una batalla. Y es tan fácil convencernos de que, bueno, es una vez nomás, ¿qué va a pasar? Un pecado, no sucede nada. Y por si acaso, no creas que solo los adolescentes que están pensando esto. Jóvenes y adultos también. ¿Verdad? Un poquito nomás. Una vez nomás. Nadie va a saber. Mentira del diablo. Estamos bajo ataque. Como mencionamos en el principio, hermanos, es un ataque múltiple. Si no es por maldición, porque el Señor no permite la maldición a su pueblo. Si no es por maldición, entonces ¿qué es? Pecado. Un ataque múltiple. Entonces, hermanos, ellos cayeron. Número 3, él inspiró la fornicación. Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14 dice Dios, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Se acuerdan? Está en las cartas a las iglesias, las 7 iglesias en Apocalipsis. Esa es una de las iglesias. Él dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice, eso es lo que Balaam hizo. Enseñó a Balac cómo poner tropiezo. ¿Sabe qué? Hermanos, hermanas, amigos, por favor, escúchame. Cuiden a sus jóvenes. Cuiden a sus adolescentes. Cuiden a sus niños. Porque el diablo sabe mandar a alguien con consejos. Hermanos, la mayoría de las personas que caen en pornografía lo empiezan en primaria. Y la mayoría de los que caen en pornografía lo empiezan porque un amigo le pasa una revista. Un joven, un primo, alguien así de su edad más o menos o un poco mayor, le muestra una pantalla. ¿De verdad? Hermanos, es lo mismo desde el tiempo de Balaam. Entonces, hermanos, esto no es el final de la historia. Vemos que aquí cayeron y empezaron a pecar y empezaron a hacer la maldad.
Y vamos a continuar la lectura aquí en capítulo 25. Hermanos, les digo estas cosas y les digo de una manera dura porque quiero que escuchen. Quiero advertirlos. Hermanos, quiero advertirlos no solo por cuestión de sus pequeños y adolescentes y jóvenes, pero porque es la misma tentación que tenemos todos nosotros. Mira lo que dice aquí en capítulo 25. Vamos a leer desde el 4. Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Dios dice, la manera para pagar esto es ahorcar los líderes delante del sol, es decir, a plena luz del día, que todos se den cuenta, el pecado tiene consecuencias. Y sí tiene. Y sí tiene consecuencias. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cuál es la figura? Hermanos, estamos en un tremendo campamento de millones de personas y muchos de los fieles se han ido al tabernáculo, están en la puerta, están rompiendo sus vestidos, están tirándose el cilicio, están llorando a Dios. Hemos pecado. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, hasta los adultos están cayendo en fornicación. Y en pleno de lamentar y llorar, viene un joven y feliz, ¿no? ¡Ja, tengo mi chica! Uy, mire qué bonita, ¿no? Va, ahí está mi tienda. ¿Sí o no? ¿Y qué sucede? Le trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés, es decir, plena luz de día nuevamente. Ni siquiera le da vergüenza. Todos están mirando y lo lleva a su tienda. Tú dices, uy, ¿cuál sería el juicio correcto? ¿Cómo hacemos con este chico? Bueno, aquí hay un hombre que no dudó. Mira lo que dice el versículo 7. Lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Él estaba ahí llorando con ellos, orando, y él ve a este joven entrar con la chica. Se fue, tomó una lanza en su mano. Mira, versículo 8. Fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Posiblemente, hermanos, están ya en el acto. Y él viene con su lanza y los clavó a los dos y los mató. Entonces, ¡wow! ¡Qué feo! Hermanos, a Dios le agradó esa acción. ¿Por qué? Porque Él trató seriamente el pecado. Ahora, al final del culto no vamos a repartir lanzas, ¿ok? Ya no es la manera de actuar hoy en día, por favor. Pero hermanos, el punto es lo mismo. Tenemos que tratar seriamente el pecado. No podemos jugar con el pecado. Tenemos que matarlo. Cristo dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo de ti, échalo. Mejor entrar al cielo faltando un ojo. Si tu mano es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor entrar al cielo sin una mano. Dices, a ver, ¿alguien está faltando una mano? No. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay una frase que quiero que anoten, por favor. Anótenlo, recuérdenlo. Una frase que todos debemos tener en cuenta. Se llama amputación radical. Amputación radical. ¿Alguien aquí tiene un familiar, un amigo con diabetes que ha perdido quizás una parte de su pie o hasta su pierna? ¿Ha pasado con alguien acá? ¿No conocen? Esto es lo que sucede en las personas muchas veces con diabetes avanzado. En Cusco tenemos una hermana misionera y su hermana es diabética pero muy extremo. Y ha perdido más de la mitad de las dos piernas. Tú dices, wow, qué feo. Hermanos, esto han hecho para salvarle la vida. ¿Por qué? Porque cuando entra una infección tan grave, tan serio, que no se puede curar, no se, por tantas inyecciones que le da,
por más ampollas que pongan, por más medicina que le da, no va a sanar. Entonces, ¿qué hacen? Al final, lo tienen que quitar. Y si no quitan lo suficiente, tienen que volver a quitar más y más y más. ¿De verdad? Hermanos, ¿eso es radical? Sí, pero es mejor que la muerte, ¿no? Eso se llama amputación radical. Hermanos, Dios quiere que tratemos seriamente con el pecado. Dios no quiere que juguemos con el pecado. Entonces vemos que este hombre, Finés, va y le mete la lanza en las dos personas. Y dice, versículo 9, murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces, número 4, causó la muerte de 24,000. Balaam aconsejó a Balac, esto haz. Manda a las señoritas, manda a las mujeres, traiga a las personas a involucrarse en la fornicación, en idolatría, en inclinarse a los dioses, al Dios de fertilidad, y ahí vas a chaparlos. ¿Por qué? Porque él amó el dinero. Hermanos, para terminar, ¿por qué estamos estudiando este pasaje? ¿Por qué? Bueno, 2 Corintios 2:11 dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe a qué se refiere? Maquinaciones son planes, ideas, conceptos. A ver, ¿cómo puede hacernos caer? Maquinaciones. Está siempre maquinando cómo hacernos caer. Ahora, no quiero que alguien diga, bueno, yo caí esta semana porque Satanás me hizo caer. No, no tenemos que cedernos a él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en nuestra contra. Amén. ¿De acuerdo? Pero hermanos, no seamos ignorantes de sus maquinaciones. Sepamos que él tiene un plan. ¿Cuál es su plan? De hacernos caer. Tú dices, ¿él puede maldecirnos? No, Cristo ya llevó nuestra maldición. Pero puede hacernos caer, sí. Sí. 1 Corintios 11 dice, algunos tomaron la cena del Señor indignamente y murieron. Dios mediante, vamos a tener la cena del Señor pronto. Él causó que algunos pecaran y entonces murieron. ¿Por qué? Porque tomaron indignamente la cena del Señor. Si Él no puede maldecirnos, por lo menos quiere hacernos o inefectivos o quiere causar la muerte. Dios mata a sus hijos a veces. Tú dices, sí, claro. Si uno no está dispuesto a arrepentirse, a volver a lo correcto, entonces a veces Dios lo mata. Ahora, eso no significa que cada muerte es por pecado. De hecho que no. Pero a veces sí. A veces sí. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque el diablo es muy astuto. Si no puede hacernos caer en alguna manera, buscará otra. Primero fue la maldición, después fue la fornicación e idolatría. Y al final de todo, él no va a poder vencer el plan de Dios. Pero el diablo y nuestra carne pueden malograr muchas cosas de por medio. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestra lucha no es física. Esa persona que te causa problemas, él no es tu enemigo en lo último. El enemigo es Satanás. Y nosotros tenemos que recordar que Dios es mayor. Y nosotros no tenemos que ceder. No tenemos que pecar. ¿Vamos a pecar a veces? Sí, pero no tenemos que caer. No tenemos que pecar. ¿Me están escuchando, hermanos? Hermanos, podemos ganar la victoria en Cristo Jesús. Porque en Cristo somos más que vencedores. Nuestro enemigo sabe dónde atacar. Él sabe por dónde atacar. Si supongamos yo estoy saliendo de mi casa una noche y viene un joven y me ofrece marihuana, hermanos, no es ninguna tentación. Creo que para quizás nadie acá sería tentación. No diría, puede ser, no. Para nosotros quizás o para la mayoría no sería ninguna tentación.
Pero hay otras cosas que sí. Hay otros pecados que sí son de tentación. El diablo sabe dónde atacar y cómo hacernos caer. Y nuestra carne es débil, dice la Biblia. Así que, hermanos, nosotros debemos recordar que Dios es mayor. Muchas veces caemos en un pecado u otro, pero la verdad es que aunque hay pecado, el plan de Dios no será vencido. Al final de todo, Dios no permitió la maldición de su pueblo. Él llevó a su pueblo a entrar a la tierra prometida. Y si Dios es mayor que nuestro enemigo, Él nos llevará también. Amén, hermanos. No cedemos a la tentación, no cedemos al pecado. Confiemos en Él y recordemos que Él puede darnos la victoria. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por darnos esta mañana para estudiar tu palabra. Ayúdanos, por favor, Padre, a saber que no estamos solos. Claro, hay mucha tentación, hay mucho pecado, hay mucha posibilidad de caer en el pecado. Si no es un ataque por un lado, es el otro. Pero, Padre, aún así sabemos que eres mayor. Ayúdanos, por favor, Padre, a buscarte a ti primero, a confiar en ti y no caer como aquellos. Porque tú pusiste nuestra maldición en tu propio Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por mandar tu Hijo a llevar nuestra maldición. Gracias, Señor, por tu amor a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.